Dios te bendiga y Dios te guarde de una manera especial en este nuevo día que ya empezó a transcurrir. Son las 1:18 de la mañana. Acabamos de salir de una vigilia de poder y de autoridad. Y quiero aprovechar este espacio bajo esa atmósfera y esa unción que estábamos en esa vigilia para soltar una palabra a tu espíritu. Al principio hubo una opresión, pero como dice la Biblia, las puertas del Hades no prevalecerán contra su iglesia. Entonces, en este horario quiero liberarte una palabra por el Espíritu que Dios puso en mi corazón. Que la presencia de Dios sea contigo, que la paz de Dios sea contigo. Y bendecir tu vida y bendecir tu familia. Todos los oyentes que están en sintonía, esperando cada mañana una palabra de parte de Dios. Bienvenido a este programa. Despierto y aún estoy contigo. Efesios capítulo 2, bajo la altura del verso 10, nos revela una plataforma que el Señor prepara para que nosotros andemos. Este versículo nos revela acerca de los diseños misteriosos que Dios tiene para cada uno de nosotros. Efesios capítulo 2, verso 10, nos habla para qué fuimos creados y el por qué estamos en esta tierra. Oye lo que dice la palabra: en el nombre del Padre, del Hijo y en presencia de nuestro hermano amigo, la persona del Espíritu. Dice: porque somos hechura suya, creado en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Oye, ¿para qué fue que Dios te creó? Oye, para lo cual Dios te trajo a este mundo. Tú no viniste a este mundo para fracasar. No viniste a este mundo para estar en derrota. Olvídate de ese pensamiento que el diablo pone en tu mente. Tú no viniste a este mundo a perder las batallas que ya Cristo venció por ti en la cruz. Él te llamó para buenas obras. Sin importar si estás experimentando el fracaso hoy, Él te llamó para buenas obras. Sin importar si te botaron del empleo, Él te llamó para buenas obras. Sin importar si estás atravesando por un quebranto matrimonial o por un fracaso matrimonial, Cristo te llamó para buenas obras. Aunque tu economía esté por el piso, Él te llamó para buenas obras. Aunque tus hijos no te quieren hacer caso, y aunque estés en desierto y en proceso, y aunque hoy estés experimentando la escasez, Dios te llamó para buenas obras. Sea rechazado, sea vituperado, sea puesto en poco, hay una obra de Dios que te va a alcanzar y te va a posesionar en el lugar indicado y en la plataforma que Dios ya ha preparado. Oye lo que dice el apóstol Pablo a los Éfesos: porque somos hechura suya, creado en Cristo Jesús. Lo primero que el apóstol Pablo nos quiere dejar bien en claro en este texto por el Espíritu Santo es que nosotros entendamos que somos creados por Él y para Él. Hechuras suyas somos hechura de Cristo, somos hechura de Dios en Cristo Jesús, porque somos hechura suya, creado en Cristo Jesús. Tú no eres cualquiera, amigo, amiga, mi hermano y mi hermano, siervo y sierva de Dios, hombre ungido y mujer ungida. Tú no eres cualquiera. El desierto te ha desenfocado y te ha hecho creer y saber de que tú estás en ese desierto porque tú no eres nadie, que tú estás en esa escasez porque tú no mereces la abundancia de Dios, que tú estás en ese problema porque tú no eres nadie. Hay gente que piensa que nacieron para sufrir, porque tuvieron una mala experiencia sentimental, porque tuvieron un fracaso sentimental. Ellos deducen y piensan que nacieron para el sufrimiento y que ellos no nacieron para el amor, que ellos no nacieron para enamorarse. Por cuanto ese hombre la dejó, esa mujer se ha cerrado a tener un hogar que Dios le quiere establecer. Esa mujer se ha cerrado a tener una experiencia nueva con un hombre, producto de que aquella persona hirió tu corazón y hoy no crees en el amor y no crees en los hombres y no quieres saber nada de ninguno de ellos, producto de esa mala experiencia. Y tú piensas que todos serán iguales. No, aunque tuviste ese fracaso,
Él te llamó para buenas obras. Y esas buenas obras tienen que ver con mucho. Con muchas cosas. Esas buenas obras encierran muchas cosas. Dios te llamó para tener un buen matrimonio. Dios te llamó para tener un buen ministerio. Dios te llamó para que tú le sirvieras. Dios te llamó para que tú tuvieras una buena finanza. Esas son buenas obras. Dios ya preparó tu bendición, pero tú tienes que andar en ella. El hecho de que hoy estés experimentando un proceso fuerte, el hecho de que tú estés experimentando hoy una prueba difícil, o que estés experimentando tu peor temporada, o que estés atravesando por algo que no entiendes, que estés pasando por una cosa fea hoy, el hecho de que estés pasando por un dolor hoy, eso no significa que no fuiste llamado para buenas obras. Los malos ratos nos preparan para los buenos momentos en Dios. Escúchalo. Los malos momentos y los malos ratos nos preparan para los mejores momentos en Dios. José vivió su peor temporada para poder disfrutar su mejor momento. José vivió su peor temporada para disfrutar su mejor momento. Todo que es procesado por Dios es protegido por Dios. Todo que es procesado por Dios es ensanchado, bendecido y multiplicado por Dios. Al que Dios procesa, Él promueve. Al que Dios procesa, Él respalda. Al que Dios procesa, Él levanta. Si hoy estás pasando por un proceso que no entiendes, cree, camina y adora. Si hoy estás pasando por un proceso que no comprendes, cree, camina y adora. No te detengas. Tú no eres de los que retrocede. Sí, mujer, tú no eres de las que retrocede. Tú eres de las que avanzan tu matrimonio. Tú eres esa mujer sabia que dice la Biblia, que edifica su casa. Varón de Dios, tú no eres de los que retroceda. Tú no eres de los que retrocedes, perdón. Tú no eres de los que sueltas el manto. No, a ti te llamaron para algo grande. Fuimos llamados para buenas obras, obras espirituales, obras ministeriales, obras físicas. Fuiste llamado porque Dios te entregó un don. Fuiste llamado porque Dios puso una obra perfecta en ti. Y esa obra que Dios puso en ti va a salvar a miles, Esa obra que Dios puso en tus manos va a salvar a miles. Tú no eres cualquiera. Quiero que esta palabra la lleve presente no en este nuevo día que Dios nos entregó, sino que la lleve presente en todos los días de tu vida. Que esta palabra no solo la puedas llevar en esta semana que Dios nos está regalando, sino que la puedas llevar atesorada siempre en tu corazón. Dios te llamó para buenas obras. Oye, donde Dios te creó, en Cristo Jesús. Aunque Dios te puso en el vientre de tu madre, tú fuiste creado en el más grande de los grandes. Tú fuiste creado en el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y como fuiste creado en Cristo, victoria vas a tener de Él. Y como fuiste creado en Jesús, victoria vas a tener de Cristo. Y como fuiste creado en Jesús, nadie te va a vencer. Y como fuiste creado en Cristo Jesús, nadie te va a detener. Por eso que el apóstol Pablo nadie lo detenía, porque él dice: ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Pablo entendió para qué obra fue creada. Pablo entendió que fue creado para buenas obras. Le tiraban piedras, pero él seguía haciendo la obra de Dios. Lo criticaban, pero él seguía haciendo la obra de Dios. Lo aplaudían, él seguía haciendo la obra de Dios. Pablo era todoterreno. Un día Pablo se levantaba y la gente le tiraba piedras, y él seguía las buenas obras que Dios creó para él. Un día Pablo se levantaba y la gente lo aplaudía, le daba pico y le tiraba flores, y él seguía en las buenas obras que Dios creó para él. Un día Pablo se levantaba y la gente no creía en él, pero él seguía moviéndose en las buenas obras que Dios lo creó para él. Un día Pablo se levantaba y la gente lo amaba como nunca, pero Pablo seguía caminando en las buenas obras que Dios le creó. ¿Qué te quiero decir con esto? Que Pablo no era sentimentalista. Pablo no era emocionalista. Pablo, si la gente lo aplaudía, vamos para adelante. Pablo, si la gente no lo aplaudía, seguía para adelante. Pablo, si la gente creía en su ministerio, seguía avanzando en la meta. Pablo, si la gente no creía en su llamado, él tenía los ojos puestos
en Jesús. Porque Pablo entendió y él fue el que escribió esta parte. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Dios no te llamó a que tú andes en la droga, joven. Dios te llamó a que tú andes en el ministerio. Dios te llamó a que tú andes como bendecido. Dios te llamó para que tú andes como cabeza y no como cola. Dios no te llamó a que tú andes en el alcohol. Dios no te llamó a que tú andes en la prostitución, mujer. Dios no te llamó a que tú andes en la brujería. Dios no te llamó para que tú andes en la escasez. Dios no te llamó para que tú andes en el rencor. Dios no te llamó para que tú andes en el odio. Dios no quiere que tú andes en la envidia. Él no te llamó para que tú andes en eso. Él no te llamó para que tú andes en el celo. No, Él te llamó para que tú andes en el fruto del Espíritu. Dios te llamó para buenas obras. El fruto del Espíritu: gozo, paz, amor, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza, fe, gozo. Él te llamó para que andes en buenas obras. Pero ¿y cuáles son esas buenas obras? Todo lo que encierra lo espiritual y lo físico. Dios te llamó para que tú andes en buenas obras, para que tú seas usado en milagros, para que tú seas usado en liberación, para que tú seas la respuesta de Dios aquí en la tierra para muchos, para que tú seas la solución de Dios aquí en la tierra para muchos, para que tú seas el puente de Dios para que muchos vengan a Él. Buenas obras de las cuales Dios preparó de antemano. Dios no te llamó para que tú fueras rico. No. Dios no te llamó para que tú tuvieras miles de casas. Dios no te llamó para que tú tuvieras finca y ganado y bueno, eso es añadidura. Hay unas buenas obras mayor que tener eso. ¿Y cuáles son esas buenas obras? Las que te estoy diciendo: estar en el ministerio, tener un buen hogar, servirle a Dios, ayudar al prójimo, bendecir al prójimo, extenderle la mano al prójimo. Buenas obras que equipan al prójimo. Dios hizo grandes cosas con nosotros en la vigilia. El poder de Dios cayó. Vimos maravillas. Vimos a Dios moverse de una manera sobrenatural. Y yo creo que tú, en este día que está empezando, vas a ver a Dios moverse a favor de ti. Buenas obras. Fuiste llamado. Fuiste creado para buenas obras. Recuérdalo. El fracaso de hoy no te quita las buenas obras que Dios preparó para ti. Te bendigo en el nombre de Jesús. Si no te has suscrito a este canal, te invito a que te suscribas. Haz parte de esta bendición. Ayúdame a evangelizar a otras personas. ¿Cómo? Compartiendo este like. Apoya esta visión de Dios. ¿Cómo? Dándole like a este video, dándole a la campanita y suscribiéndote. Porque si tú te suscribes, nosotros crecemos y crecen las redes y alcanzamos a más personas. Dios sea contigo hoy, mañana y siempre. Shalom.